Barrio Gabán, mi nombre es Natalie Rodríguez, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al programa de regencia en farmacia. En el día de hoy vengo con una exposición, promoción del uso adecuado del ketoconazol. También vengo a exponerles qué es el uso racional del medicamento, qué es el uso inadecuado o irracional de medicamento, mitos acerca de los medicamentos, beneficios de los medicamentos, qué es el ketoconazol, para qué sirve, cuándo está indicado, cómo y cuándo tomarlo, cómo almacenarlo en pacientes de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas, cómo debe ser su uso, con qué alimentos no lo puedo tomar simultáneamente, en pacientes que tienen una enfermedad base, cómo se debe manejar estos pacientes, qué riesgo tiene su uso, qué medicamentos no puedo combinar junto con el medicamento ketoconazol, qué se debe revisar cuando se va a comprar el medicamento y dónde es aconsejable adquirirlo. Bueno, el uso racional de medicamentos lo reciben los pacientes con una necesidad clínica en una dosis correspondiente a sus requisitos, eso es individual, durante un periodo adecuado al menor costo posible para el paciente y para la familia. El uso de los medicamentos es un proceso que comprende la prescripción adecuada, la disponibilidad oportuna de los medicamentos, la eficacia y la seguridad, y la calidad comprobada del medicamento. Quiere decir que cuando el paciente requiere el medicamento debe estar disponible para él y que se le den las dosis que está prescrita por el profesional para que su patología o su diagnóstico pueda ser llevado a un feliz término. Uso inadecuado y irracional de los medicamentos. El uso inadecuado de los medicamentos es muy común, y a pesar de las buenas prácticas de los funcionarios del sector de la salud, los prescriptores, que en este caso pueden ser los profesionales, los médicos, incurren en situaciones en las cuales la fórmula médica no cumple con su finalidad. Esto puede ocurrir también porque a veces como pacientes nosotros omitimos alguna reacción alérgica, o que de pronto estemos tomando otro medicamento y no se lo manifestemos a nuestro médico en la consulta. Son tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos: uso de demasiados medicamentos al mismo tiempo. Pueden estar tomando un medicamento para la gripa, pero este puede ser un paciente hipertenso y lleva su medicamento de control. Entonces, ahí estamos tomando varios medicamentos al mismo tiempo y eso se llama polimedicación. Uso inapropiado de antimicrobianos en patologías inadecuadas o para infecciones no bacterianas. Uso inadecuado de medicamentos, a menudo por dosis incorrecta. Uso de inyectables cuando posiblemente el paciente pueda llevar su patología o su malestar, lo pueda aliviar tomando tabletas. O sea, no siempre los inyectables son lo mejor, también los comprimidos. Prescripciones en desacuerdo con las directrices clínicas. Posiblemente nosotros nos den una fórmula médica, pero al momento cuando nos la van a despachar, de pronto no nos están despachando lo correcto, lo que el médico nos está pidiendo. Automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que no requieren receta médica. Los medicamentos sin receta médica son muy frecuentes de que usted los encuentre, de que usted vaya a la farmacia y usted pida que algo para la gripa, por lo menos amoxicilina, que cuando tiene fiebre, cuando vamos y nosotros mismos nos automedicamos, o porque a Pepito Pérez le recetaron determinado medicamento, entonces si a Pepito Pérez le funcionó, a mí también me va a funcionar porque tengo los síntomas parecidos. Hay muchos mitos acerca de los medicamentos. Vamos a hablar del primer mito y vamos a hablar de la realidad seguidamente.
Cada vez que voy a la consulta médica me deben recetar medicamentos o me deben recetar antibióticos, no. No, porque cuando se va a la consulta se basa la valoración del médico. Él es el que determina si el paciente requiere o no requiere, según sus síntomas, algún medicamento. Mientras más caro el medicamento es mejor, no. No, porque el medicamento, su principio activo es el mismo. No porque sea genérico o sea de marca, el medicamento sea mejor, el más costoso. No es más costoso porque tienen el mismo principio activo y si tienen el mismo porciento de composición, pues es igual de efectivo. Cuando me recetan un medicamento, ¿me sirve para toda la vida? No. El medicamento cuando se receta por unos días. En el caso de los antibióticos, los recetan siempre, la mayoría de veces por 7 días, que es el tiempo adecuado para hacer que la bacteria, lo que está en el cuerpo, sea inhibida, y inmediatamente seguido, unos 2 días después de que se toma tratamiento con antibiótico, se deben hacer los respectivos exámenes para constatar de que el medicamento haya sido efectivo. Los multivitamínicos y estimulantes del apetito son mejores para mi salud. No siempre, la realidad es que lo mejor para la salud es llevar un estilo de vida saludable, unas adecuadas costumbres de higiene, digámoslo así, ejercicio, buena alimentación, buena hidratación, todo eso es lo que le hace bien a nuestra salud y a nuestro cuerpo. ¿Los medicamentos de marca son mejores que los medicamentos genéricos? No, pues como ya lo decíamos anteriormente, ellos traen el mismo principio activo y ellos son, no porque uno sea de menor costo, no sea igual de efectivo que el de marca. El de marca realmente lo que hace un poco más costoso es su reconocimiento comercial. Los antibióticos matan los glóbulos rojos. Los antibióticos malos, cuando son mal usados, hacen que se vuelva resistente. Quiere decir que cuando ya vayamos a utilizar verdaderamente el antibiótico para lo que necesitamos, ya el cuerpo no lo asimila como debe ser y se vuelve inmunoresistente. ¿Qué beneficios nos trae el hacer el buen uso de los medicamentos? Recuerden que tener una actitud responsable en el uso de los medicamentos, el uso racional de medicamentos, busca tener medicamentos seguros y eficaces y de calidad, evitar la aparición de efectos no deseados, promover adecuada recuperación del paciente. Esto quiere decir que cuando nosotros le damos un buen uso al medicamento, lo tomamos como el médico lo ha prescrito en la receta médica y cumplimos el tiempo, nos va a funcionar. Mientras el tratamiento no se haga en los días y en la frecuencia estipulada por el profesional, el medicamento no nos va a servir y no nos vamos a aliviar. Al contrario, lo que vamos a hacer es activar más fuerte la bacteria o lo que nos esté afectando el cuerpo. Resguardar la economía del paciente y su familia y del Estado. Esto quiere decir que no debemos, si nos prescriben una receta médica, debemos cumplir el tratamiento. Lo que pasa es que hay pacientes que muchas veces van al médico, les dan su receta, no piden los medicamentos, pero no se los toman, nunca se los toman y siguen con sus síntomas, con su problema, vuelven al médico y hacen nuevamente la prescripción del medicamento y estamos incurriendo para gastos para el Estado, para la familia y poniendo en riesgo su propia vida al no ingerir sus medicamentos como corresponde. Generar una actitud médica responsable. Esto es colaborarle también al médico. Dependiendo de toda la información que usted le brinde a su médico, el médico va a poder prescribir un medicamento correcto y adecuado para su patología. Involucrar al paciente en el cuidado de la salud y en la defensa de sus derechos.
Al paciente hay que hacerlo consciente de que tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes, que debemos ser responsables a la hora de administrarnos un medicamento. Debemos ser juiciosos, debemos ser, mejor dicho, tomarnos los medicamentos como lo está pidiendo el médico. Bueno, y ahora aquí vamos a hablar de qué es el ketoconazol. El ketoconazol es un fármaco antimicótico de la familia, proviene del azólico. Esto lo comprenden porque son una estructura química con 5 carbonos y a él se unen unos anillos aromáticos, por eso se llama azólico. ¿Para qué sirve el ketoconazol? Sirve para tratar infecciones. ¿Cuándo está indicado este medicamento? Cuando el paciente presenta infecciones como candidiasis o onicomicosis, tipo cándidas o onicomicosis. Las cándidas pueden ser de tipo vaginal, las onicomicosis son las de las uñas, puede ser para estas patologías y para en casos de onicomicosis y paraconicomicosis. ¿Cómo y cuándo debo tomarlo? Se debe tomar según la prescripción de su médico. Cuando haya infecciones de tipo cándidas y onicomicosis. La dosis usual en adultos es de 200 miligramos tableta una vez al día. Para los niños mayores de 2 años, entre 3 y 6 miligramos según el peso del paciente, del niño. Con las comidas es mejor tomarlo, ¿por qué? Porque él es más efectivo en medio ácido. Eso quiere decir que debemos ingerirlo junto con las comidas para que se haga una mejor absorción de su principio activo. Se debe continuar con el tratamiento hasta que se haya prescrito y se haya hecho efectivo para lo que se ha prescrito. ¿Cómo almacenar? Lo debemos almacenar a temperatura ambiente o a más o menos 30 grados y en un lugar seco, mantenerlo el medicamento en su envase original, cerrado y fuera del alcance de los niños. En pacientes ancianos y niños y mujeres embarazadas, para prevenir el síndrome del estrés respiratorio en el adulto y en pacientes con alto riesgo. Pacientes con alto riesgo son pacientes asmáticos, pacientes con neumonía, con ellos hay que tener mayor precaución porque pues, puede producir una afección respiratoria o agravar su afección respiratoria más de lo que está. Únicamente se debe administrar en niños mayores de 2 años, no está administrado, no está prescrito para niños menores de edad, sino mayores de 2 años. En mujeres embarazadas, según la gravedad de su infección, se recomienda. Si es severa la infección que tiene la materna, es recomendable el ketoconazol. Siempre prevaleciendo de que sea más el beneficio que el riesgo que traiga para el feto. Esto se puede suministrar en mujeres con embarazos mayores a 3 meses en adelante, porque si se suministra en mujeres con embarazos menos de 3 meses puede producir, no sé, un aborto y entonces es riesgoso para el bebé, para el feto. ¿Con qué alimentos no puedo usar simultáneamente? No se debe ingerir ketoconazol cuando se esté tomando ketoconazol, no se debe ingerir el licor. ¿Por qué? Porque eso nos puede causar una hepatosidad, nos puede causar una afección en el hígado. En pacientes que tienen una enfermedad base, como lo había dicho al principio, puede ser una hipertensión, una diabetes. Eso es una enfermedad base que nos deriva de una enfermedad, se nos deriva a otra. Entonces, en ellos hay que tener cuidado porque ellos cuando son pacientes con enfermedades bases tienen sus medicamentos de control. Entonces, no se debe suministrarles a ellos, toca tener prevención con ellos. En pacientes, se debe tomar precauciones en pacientes con historia de alcoholismo, porque las enfermedades hepáticas debido a las lesiones
hepatocelulares subyacentes pueden ser exacerbadas por el uso del ketoconazol, pueden ser aumentadas por el uso del ketoconazol. Riesgos por su uso. Podría causar problemas de hígado y riñón, y por ello los médicos solo deben prescribirlo para tratar micosis que ponen en riesgo la vida de los pacientes. En caso de... Bueno, Pepe, ¿qué medicamento no se puede usar simultáneamente con el ketoconazol? No se puede utilizar el alprazolamab, alprazolam, midazolam o trizolam. Bueno, todos estos medicamentos derivados no se pueden utilizar simultáneamente porque puede causar de que aumente su efectividad o que la disminuya o viceversa. Riesgo por su uso. ¿Qué se debe revisar cuando se va a comprar un medicamento? Debemos revisarle la presentación, vías de administración, la concentración, la cantidad de unidades por el envase y que lleve el número de lote. Siempre debemos mirar que lo que nos están dispensando o nos están despachando sea lo que nos hayan pedido en nuestra receta. ¿Listo? Que el empaque no presente alteraciones. Hay en ocasiones que puede estar levantada un ala de la cajita en que venga el medicamento, pueda estar despegada o pueda estar maltratada su empaque. Que el empaque y el producto esté en buen estado, que la fecha de vencimiento no sea tan rápida, porque a veces cuando vamos a adquirir un medicamento y la fecha de vencimiento está muy pronta, puede hacer que se venza 15 días antes y la tableta traiga 30 tabletas. Entonces, obviamente no nos va a servir, va a estar vencido ya para culminar nuestro tratamiento, no nos va a servir, o sea, no debemos comprarlo con una fecha próxima a vencer. El estado de conservación y la verificación que cuenta con un número respectivo de INVIMA. El registro INVIMA es el que nos aprueba el medicamento porque ya va a estar listo para su comercialización y está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde es aconsejable adquirir estos medicamentos? Es aconsejable adquirirlos en un establecimiento farmacéutico que esté inscrito o registrado en la Dirección General de Medicamentos y Drogas. Estos establecimientos pueden estar dirigidos por el químico farmacéutico, un regente en farmacia, los auxiliares de farmacia están ahí para despacharle sus medicamentos, para hacerle la adecuada dispensación y orientación al paciente. Bueno, eso ha sido el uso racional del medicamento y profundizamos con el ketoconazol. La idea es que ustedes, la comunidad del barrio Gabán, se concienticen de que cuando vayan a la farmacia o vayan al médico, si van al médico, contar todo. El médico hay que hacerle, digámoslo así, como una confesión. Hay que contarle si somos alérgicos a algún medicamento, algún elemento, si tenemos alguna afección, si estamos en este momento tomando medicamentos para alguna patología, alguna afección. El omitir esta información puede hacer que nuestro médico no nos esté suministrando el tratamiento adecuado. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes se conciencien y en una consulta hagan a su médico que les cuenten todo lo que ustedes tienen, todos los síntomas, para que sea posible un buen uso y sea un buen tratamiento, o sea, el adecuado y el indicado a su patología. Muchas gracias a ustedes.